Uno. Muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer a nombre del Grupo Iberoamericano de Editores y en el mío propio, a la Federación de Gremios de Editores de España, la oportunidad que nos da de estar con ustedes. Gracias en especial a Miguel Barrero, su presidente, y Antonio María Ávila, su director ejecutivo, grandes amigos ambos. Quiero también agradecer su apoyo al personal técnico que ha hecho posible esta transmisión en streaming y que nos ha llevado de la mano para lograrla. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Oscar. Presento ahora a mis compañeros de mesa. En primer término, Ana María Cabanellas, de Argentina, actualmente vicepresidente del GIE y quien fue la primera mujer presidente de IPA, el International Publishers Association. Ha sido además presidente de nuestra asociación. Paso ahora a Boris Paingola, de Uruguay, vicepresidente del GIE y cuya larga trayectoria en este es ampliamente conocida. Boris fue presidente de nuestro grupo. Toca el turno a Philipp Hansinger, de Guatemala, actualmente presidente de la gremial de su país y vicepresidente del GIE. Hemos sido todos los mencionados, y Philipp sigue siéndolo, presidentes de las asociaciones gremiales de nuestro país. Y si todos estamos de acuerdo, empezamos. Adelante, Ana, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Nacho, José Ignacio, y gracias a Liber por la invitación. Mi tema hoy es la situación y los desafíos de la edición en la Argentina. El COVID-19 impacta cómo vivimos e interactuamos. Aceleró transformaciones a las que el mundo del libro se dirigía previamente. Golpeó al libro cuando ya estaba frágil, achicó mercados, nos hizo sufrir la competencia de otros medios. La situación de crisis de la industria editorial argentina comenzó hace ya muchos años. Vivimos en un sube y baja desde hace tiempo, con un mayor impulso al bajar. Los principales puntos a destacar de esta crisis a la que llegamos cuando comenzó el COVID son sobreproducción en offset versus print on demand. En la Argentina hay una gran edición de libros en offset y muy poca en print on demand por el alto costo y la desconfianza de los autores. Consignación, los libros se consignan y esto implica una ida y vuelta de los libros que se arruinan en el camino y hay que estar muy encima para la devolución de los libros que no se han vendido o para cobrar a aquellos que se han vendido. Esto también exige que se hagan mayores tiradas. Tenemos librerías saturadas de libros, por lo tanto las librerías casi no nos sirven como vidriera. Hay una cultura de la novedad sobre el libro de fondo. Es muy importante hacer novedades porque las novedades tiran del libro de fondo, que si no se nos quedan arrumbados en las estanterías. Pero ese es un problema porque la gran cantidad de novedades no encuentra lugar en las librerías para ser vendidas, ya que éstas tienen un espacio limitado, lo que nos lleva a una lucha por el espacio. Por otro lado, los libros que incorporamos en nuestros catálogos los editores hoy no lo hacemos por el gusto de hacerlo, un libro que nos encantaría, generalmente no lo publicamos y no sabemos que lo vamos a vender. O sea que nuestra guía es cuántos ejemplares vamos a vender de este título, no en qué lugar del catálogo lo ponemos, cómo completa este libro una colección. Hoy las editoriales y las librerías tenemos los almacenes llenos de libros que se les pasará la hora y servirán solamente como saldo. Además, Argentina está en medio de una gran crisis económica. Por eso es importante que los editores, para destacarse, ofrezcan un plus. Ese plus es calidad y contenido. Y a esa crisis económica se suma la recesión. Y se suma la recesión, el viejo modelo de edición y además acá ese viejo modelo de edición es muy importante o muy destacado, ya que todavía hoy muchos editores cuando se les nombra el ebook hacen cruces como si vieran al diablo. Durante la pandemia las librerías y las editoriales no se tuvieron que adaptar. Las editoriales a trabajar desde la casa, ya que hasta hoy no se puede viajar si no se es esencial. O sea que solamente pueden ir a trabajar aquellos que tengan auto. En cuanto a las librerías, estuvieron cerradas y tardaron prácticamente un mes en ponerse en campaña y poder hacer ventas online. Esto significó que en un mes, en 45 días, las ventas en la Argentina bajaron un 75%. Y estas ventas que se perdieron entre marzo y abril, nunca las vamos a recuperar. O sea que es difícil que lleguemos a fin de año habiendo recuperado esta pérdida.
Hoy las ventas son un 30 o 40% menos en unidades que las del año pasado. Pero hay que destacar que las unidades que compra el público son de menor valor. Entonces, la venta promedio bajó considerablemente en términos económicos estables. Las cadenas tienen muchas menos ventas. Tienen menos ventas porque las cadenas están en los shoppings y recién la semana pasada en la capital federal se abrieron los shoppings y el resto del país sigue con los shoppings cerrados. O están en las grandes avenidas o están en la zona céntrica. En la zona céntrica las ventas disminuyen porque hay menos gente que va a trabajar. En las avenidas estuvieron cerradas y solamente se podía vender en los barrios. ¿Qué significa esto? Que las librerías de barrio han ganado en clientela y han ganado en mostrarse, en mostrar que ellas saben vender, que ellas saben atender al público, que ellas son prescriptoras. Esperemos que este cambio llegue para quedarse. Es más, algunas librerías de barrio han aumentado sus ventas un 5% con relación al año pasado. En cuanto a las editoriales, hemos hecho muchísimas menos novedades. 8.000 novedades se publicaron en 6 meses, cuando el año pasado se habían publicado 13.500. Las tiradas también han disminuido. En el mes de abril, que se publicaron solamente 420 novedades, la tirada promedio fue un tercio del mismo mes el año anterior. Además, los libros que más se han vendido no han sido los de no ficción, porque la gente quiere distraerse y no quiere seguir leyendo libros que le angustien después de ver todo el día noticieros o escuchar sobre temas científicos que los apabullan. Entonces han crecido los libros infantiles, los libros de actividades y los libros de no ficción. También hubo un crecimiento del ebook. Llevó bastante tiempo, pero en el mes de julio se publicaron un 100% más de libros en ebook que se habían publicado el año anterior. Yo creo que en el futuro los editores vamos a tener que cambiar un poquito la cabeza y ver de hacer ediciones conjuntas en papel, ebook y audiolibro simultáneas y promoverlas simultáneamente, o sea, en tándem, porque ya el mercado del libro ebook está tomando una preponderancia que merece la pena que se utilice, ¿no? Las ferias. Las ferias para la Argentina son muy importantes. Las ferias se dividen en ferias profesionales y ferias de público. Una misma feria tiene las dos características. ¿Cuál es la consecuencia de que las ferias hayan sido virtuales en la Argentina? En primer lugar, en esas ferias no hubo venta de ejemplares, porque la Feria del Libro fue en el mes de abril y todavía no estábamos preparados para hacer ventas de ejemplares desde la feria. En la feria infantil tampoco las hubo. Esto hizo que las ventas, o sea, el contacto con el lector no existió, el contacto directo con nuestros proveedores del exterior, con aquellos a que nosotros proveemos en el exterior, tanto distribuidores como libreros, tampoco existió. Con lo cual, las exportaciones, que ya eran difíciles, se dificultaron muchísimo más. Y digo que ya eran difíciles porque es bueno observar que en Latinoamérica todos los países han crecido muchísimo en las ediciones que hacen en cada país. No solamente ha crecido la edición local, sino que los distribuidores o libreros o editores de otros países también están imprimiendo sus libros en China o en otros países del mundo asiático. Entonces eso hace que las exportaciones disminuyan. Las bibliotecas. Las ventas a las bibliotecas para nosotros son muy importantes, en especial la venta que hacemos a la CONAVIP durante la Feria del Libro. Por suerte, el gobierno proveyó de los fondos para hacer esas ventas y las ventas se pudieron realizar por la web y fueron muy exitosas. Otro problema de la pandemia ha sido la entrega por parte de autores y editores de libros gratis que subían a las redes sociales. Yo creo que esto es pésimo, porque los libros que se suben gratuitamente a las redes sociales hacen que la gente crea que la gratuidad es algo normal. Si me dan un libro gratis durante la pandemia, ¿por qué no podemos tener libros gratis durante todo el año? Se multiplicaron los sitios en los que se ofrecían libros gratuitos, pirateados, y también hubo más piratería en soporte papel. Así que nuestra entidad de gestión, CADRA, ha tenido que trabajar muchísimo, ha utilizado un servidor
que le proporcionó Cedro, que se denomina SAP, Servicio Antipiratería, y este buscador está prendido las 24 horas del día y utiliza el ISBN, el título de la obra y el autor, y pide la baja de los libros subidos ilegalmente. En cuanto al crecimiento de la lectura, todos los diarios, las encuestas, todos dicen que leemos más. Esto es muy difícil de medir, pero ¿qué es lo que se leyó más? Se leyeron los diarios, las revistas, artículos que salían en internet, etcétera, y los libros. Pero la mayoría de los libros la gente aprovechó para leer los libros que había comprado y que no había leído. Participé en un programa de radio y que lo dirigía decía, sí, yo tenía 8 libros que no había leído, estoy feliz que los pude terminar. O sea que la mayor lectura, ojalá también llegue para quedarse, pero no significó mayores ventas. Bueno, volviendo a la pandemia, yo creo que recién a fin de año vamos a poder recuperar algo del terreno perdido. Recién entonces vamos a saber qué pérdida de ingresos ha tenido toda la cadena del libro. Autores, traductores, editores, correctores, los vendedores, los sectores que brindan servicios, las librerías, los distribuidores. Pero también el público ha perdido, los lectores han perdido, porque los libros que no se publicaron en su momento nunca se van a publicar. Hay un momento para publicar libros, por ejemplo, durante la Feria del Libro, donde las novedades se lucen, donde uno tiene el contacto con el lector, donde uno tiene el contacto con el librero. Ese momento pasó y seguramente, como también se ve por la menor cantidad de novedades que se han publicado, no se volverán a publicar. Las preguntas que nos hacemos son, ¿cómo terminarán las ventas? ¿Cuántas librerías cerrarán? ¿Habrá muchas quiebras? ¿Realmente hay más lectores? ¿Y los cambios de consumo llegaron para quedarse? A estas cuestiones no tenemos respuesta, pero deseo y espero que las respuestas sean buenas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana. La situación sí no pinta nada bien. Creo que lamentablemente es un continuum en América Latina, pero en fin, le pedimos a Boris ahora que tome la palabra, por favor. Hola, bueno, muy buenas tardes para todos. El agradecimiento y el saludo fraterno desde muy lejos para la Federación y para todos y cada uno de los integrantes del Grupo Iberoamericano de Editores, que me enorgullezco en integrar desde hace muchos años, como Nacho decía al principio. Y sí, más de lo mismo, ¿no? Todo lo que acaba de decir Ana puede suscribirse claramente para un país como Uruguay, pero con algunos agravantes. Y esto no pasa por temas políticos o ideologías políticas, quiero dejarlo claro. Nosotros en febrero teníamos una cotización del dólar de 37 pesos y una del euro de unos 39 pesos. Hoy nos despertamos con el euro a 54 pesos y el dólar a 44 pesos, 44,50. Este aumento para un país que es claramente importador de libros, porque no es autosustentable en cuanto a la edición local, a pesar de tener los grupos transnacionales instalados que nivelan la balanza como en todas partes del mundo, complica muchísimo a quienes somos importadores. Repaso, el 13 de marzo se inició la pandemia aquí en Uruguay. Automáticamente se paralizó absolutamente todo. Las empresas cerraron, los centros comerciales obviamente cerraron, y los gastos fijos nunca fueron contemplados por el gobierno que asumió el 1 de marzo. Esto no quiere decir que otro gobierno lo hubiera hecho. Estoy simplemente dando una correlación de hechos. Los gastos fijos de las empresas obviamente fueron los mismos. Me refiero a salarios, alquiler, luz, teléfono, agua, lo que cuesta abrir la cortina de un negocio. Estuvimos paralizados todo abril, todo mayo, todo julio, y hasta mediados de agosto, más o menos algunos, no logramos recomponer el poder trabajar. Los centros comerciales se rehabilitaron aproximadamente entre mediados y fines de julio, con horarios retaseados que duran hasta hoy. En el comercio del libro, aproximadamente en el mes de julio, comenzamos a cobrar facturas de los meses de noviembre y diciembre de 2019, por esta paralización que hubo. Les pinto un poco el panorama en general. Esto define claramente las espaldas financieras de cada una de las empresas. A las empresas grandes la crisis nos golpeó, no tanto como a las empresas medianas o chicas, a quienes nos costó
muchísimo el poder seguir adelante y de hecho nos cuesta seguir adelante. Nosotros tenemos en Uruguay una ley del libro que muchos de ustedes conocen y que ha sido modelo para muchos de los países integrantes del Grupo Iberoamericano de Editores, que contemplan en su articulado créditos blandos, pero no para situaciones de crisis, sino para situaciones normales, para las empresas relacionadas al libro. Tarde, pero se hizo. La Cámara Uruguaya del Libro hizo una gestión con esta prerrogativa y con esta ley que nunca tuvo respuesta. Ya terminé. De manera que nunca hubo una ayuda real o una exoneración. No quiero utilizar la palabra subvención porque no corresponde. Pero no tuvimos ningún tipo de ayuda de carácter oficial o de capital para poder mirar la cosa con un poquito más de optimismo. No la tuvimos. Lamentablemente la ley del libro no fue contemplada, no fue escuchada, no fue leída, no fue interpretada como debe ser. Yo entiendo que el gobierno se encontró con un montón de problemas nuevos, acarreados por la pandemia, como todo el mundo, pero entendemos que en lo personal entiendo que nos faltó visibilidad de la crisis. Nosotros no tuvimos presencia masiva en los medios, apenas la tuvimos en algún programa en lo personal, en algún programa televisivo y en algún programa radial, los televisivos vía Zoom y los radiales vía telefónica, y nos faltó hacerle saber a la gente, sobre todo a la gente de la cultura, que el libro también es cultura, que no solamente el teatro, que sí tuvo mucha visibilidad y ahora tiene cierta ayuda, que no solo la música, en el mismo ámbito y con la misma correlación, es cultura, el libro también es cultura. Y hay toda una industria del libro en Uruguay que proporcionalmente a su población es importante. El seguro de desempleo, que es una de las herramientas que tiene nuestro país, llegó a haber 1.650 empleados de librerías, distribuidoras editoriales metidos. Esto quiere decir que el Estado se hizo parte en buena medida de esos salarios, seguro de paro parcial. Pero muchos de ellos no pudieron retomar el trabajo. O sea, mucha gente quedó sin trabajo. Otros tanto han vuelto. Esta fue la única ayuda, entre comillas, que tuvimos, pero no el sector editorial, la tuvieron todos los trabajadores. La crisis al sector editorial le pegó fuerte. Después de un año como el 2019, que ya no había sido bueno, que ya no había sido igual a los anteriores, los que sí fueron buenos. Rubro compras del Estado totalmente paralizadas hasta ahora, que en estos días se hicieron un par de pedidos de algunos ejemplares, pero en todo el año no las hubo. Las ventas online, sí, obviamente crecieron muchísimo. Este país no tenía la costumbre o no tenía tan popularizada, por llamarlo de alguna manera, la venta online de libros. Sin embargo, muchas empresas subsistieron y crecieron y se mantuvieron y crecieron en base a las ventas online. De hecho, hay colegas que han llegado a vender 300 libros diarios para un país de 3 millones de habitantes. En los peores meses de pandemia, estamos hablando abril, mayo y julio. Luego, obviamente, decayó en función de que los comercios lenta, inexorablemente comenzaron a abrir. Sin dudas, para un distribuidor vender online puede ser simpático, antipático, necesario, pero es saltear una escalera real. Al vender directamente online, estamos salteándonos al librero, que es, de alguna manera, nuestros clientes, sabemos quiénes nos llegamos a Mercado Libre, a la venta online, al carrito, en fin, a todo esto. Esto dificultó más las cosas. Esto ya era una decisión personal. Lo que sí uno se pregunta es, ¿cómo seguir? ¿Cómo seguir? Nosotros tuvimos históricamente la Feria del Libro Infantil en Maya Internacional del Libro nuestra, sobre finales de septiembre, principios de octubre, coincidente casi siempre. Dos ferias, siempre, pero un de recaudación para cada una de las empresas. Igual, ni siquiera virtuales, pero no tener ferias, se complicó más la cosa. Ahora, parte de Miniferia, en una carpa, en la carpa que utilizamos siempre, colocada en el kilómetro cero de la ciudad, en la Plaza Independencia nuestra, obviamente con la entrada libre y gratuita, con 26 expositores,
con los protocolos del caso. A mi gusto, es la única feria que en todo el año se va a llevar a cabo hasta ahora. Luego estará la de Novias en un parque abierto con casetas, parecida a la Feria de Madrid, parecida a una por ingreso. No es bueno. Parece que Uno quisiera hablar de otro tipo de cosas. se congeló Boris. La realidad es una... ¿Perdón? Se congeló Boris. Uy. ¿Ahora? ¿Estoy? Ya. ¿Sí? Ya. Sí. Ok. Decía que la realidad es inexorable y es una sola, y no es como la queremos ver, sino es como es. Es realmente y redundantemente la realidad. Y la realidad nos muestra un panorama difícil de poder llegar a buen puerto. Hacen falta medidas de fondo, hacen falta ingresos para la industria y hacen falta fundamental para las estatales. La no participación de Uruguay en las ferias del exterior redunda en un beneficio del Ministerio de Educación y Cultura por un aporte que no tuvo que realizar. Ojalá ese aporte se volcara proporcionalmente a la compra de libros, por licitación, como se hizo siempre, pero con la posibilidad de incrementar el ingreso de las empresas por una vía natural, que es la que sabemos hacer, vender libros físicos, porque vender libros en el formato digital, que será lo del futuro, no sirve a la hora de las compras estatales. Entonces, salvo en el caso de Plan Ceibal. Entonces, en resumidas cuentas, o tenemos ayuda o se nos va a hacer muy difícil a quienes no logren o no logremos tener la espalda financiera necesaria el poder seguir adelante. No, hubo que afrontar muchos meses, como les dije, sin ingresos, con egresos, y eso de aquí a fin de año no se va a solucionar seguro. Yo creo que nos va a llevar más de un año el poder recomponer fuerzas y el poder estar otra vez en carrera en términos relativos, ¿verdad? En términos de mantener la empresa, seguir adelante, poder ir pagando proveedores, poder ir siguiendo el tema de importaciones y hacer un seguimiento de la cosa que nos mantenga vivos. Por último, esta crisis va a polarizar. Aquellos que eran grandes van a ser más grandes y aquellos que eran muy pequeños, yo creo que van a seguir siendo cada vez más pequeños, lamentablemente, porque la lucha que no es pareja nunca y en ningún país, lo sabemos, para los que son independientes, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, siempre es abrazo compartido. En medio de una pandemia como esta, inédita para la humanidad, y de una crisis, yo considero que se va a hacer más difícil. No es el mensaje, no es de negatividad y de ver todo oscuro, es un mensaje que se emparenta muchísimo con la realidad que vivimos todos los días. Necesitamos visibilidad, necesitamos estar en los medios y necesitamos que la Dirección de Cultura de este país, dependiendo del Ministerio de Educación y Cultura, tenga clara la situación del mundo editorial y tome cartas en el asunto. No bajo forma de subvención, pero simplemente determinando ingresos y compras estatales, podemos levantar. Boris, tenemos, gracias, sí, porque se nos está cortando mucho el tiempo. Le toca ahora a, gracias, muchas gracias, Boris. Le toca ahora a Philippe. Muchas gracias, José Ignacio. Gracias, Boris, Ana. Y gracias por invitarme. Voy a tratar de compartir una presentación muy breve sobre la edición en Centroamérica durante y después de la pandemia. No presentaré más que datos particulares de Guatemala y algunos datos sobre edición en Guatemala y en Costa Rica. Desafortunadamente no he tenido acceso a datos de El Salvador, de Honduras y Nicaragua por distintas circunstancias. Cada uno de los países ha tenido, digamos, desde el avenimiento de la pandemia y por parte de los respectivos gobiernos,
reacciones muy distintas, unas de otras. Pero hay algunas cosas que creo que sí son generalizables para la región centroamericana. La primera es que las ferias de libros se han aplazadas y cuando han sido o serán virtuales para este año, y eso implica que las ventas de estas ferias será y ha sido muy reducida en relación a sus equivalentes físicos. Esto es importante anotarlo porque para algunos editores, digamos, la región está marcada por editores pequeños, por editores artesanales principalmente, y para algunos de ellos las ventas de la feria llegaban a representar hasta el 70% de las ventas anuales. El tener una feria virtual o no presentar feria este año tiene impactos muy importantes en sus actividades. En general, a lo largo de toda la cadena, las ventas han bajado en relación al 2019. Aquellos actores que han tenido más suerte han visto sus ventas reducidas en un 30%. Los que han tenido menos suerte han visto sus ventas reducidas un 65%. Y la mayoría está más cerca del 65% de baja que del 30% de baja, me temo, sobre todo entre más cerca de la fuente estemos en la cadena, es decir, las librerías quizás han visto una reducción más baja que las editoriales. ¿Tiene alguna explicación? Se han acentuado las desigualdades en el ecosistema a todo nivel, es decir, hay actores que han tenido la capacidad de asumir ventas online y actores que no estaban preparados para asumirlas, y eso ha significado un diferencial importante entre los resultados de unos y otros. Los puntos de venta, como anotaba Ana María, dependiendo de en dónde se encuentren, han tenido cierres más o menos prolongados. La mayoría de librerías estando en Guatemala en centros comerciales, y los centros comerciales estando por ley cerrados durante 4 meses, han tenido cierres de 4 meses por lo menos. Y la apertura no ha significado el regreso avalanchado de clientes, ni mucho menos, ¿no? Me ha parecido tristemente interesante que la pirámide de títulos vendidos se ha hecho más pronunciada, es decir, son menos títulos los que venden un porcentaje más alto de la venta total, es decir, que los títulos menos conocidos venderán menos este año en proporción a los títulos más conocidos. Puede ser bueno para algunos puntos de venta, pero en general para el ecosistema me parece que es negativo. Los cierres prolongados de librerías, puntos de venta y de algunas editoriales, en muchos casos se tornarán, me temo, definitivos. Es decir, que saldremos de esta con un ecosistema que ya venía siendo un ecosistema muy débil, muy lastimado, muy desertificado, y me preocupa mucho cómo se vea el panorama de librerías, distribuidores y editoriales a la salida de la pandemia, independientemente de qué cara tenga esta salida, es decir, si será un regreso a la normalidad o será otra cosa. No ha habido en general para la mayoría de los países apoyos gubernamentales o medidas gubernamentales de apoyo o de rescate al gremio. En lo que se refiere, digamos que estas han sido apreciaciones más bien cualitativas, que no tienen nada de exhaustivo. Estas próximas serán cuantitativas y tienen que ver con el registro de ISBN en Guatemala y en Costa Rica. Como pueden ver ustedes, la caída de títulos publicados es más importante en Guatemala que en Costa Rica. Esto tiene que ver
parte con la composición de la edición en Costa Rica vis-a-vis de la guatemalteca. Costa Rica hace muchas ediciones universitarias y eso mantiene de alguna manera la cadencia de producciones, puesto que no son ediciones que estén amarradas a su salida comercial. Esto es la sumatoria de tirajes iniciales reportados por trimestre, y aquí vemos nuevamente un mantenimiento más estable de Costa Rica en relación a Guatemala, es decir, Guatemala siendo, cuyas ediciones en porcentaje son más comerciales que las costarricenses, pues tuvieron una caída en el primer y segundo trimestre mucho más importantes que las costarricenses. En cuanto al tiraje promedio, vemos ahí un tiraje promedio a la baja tanto en Guatemala como en Costa Rica, pero no es esta una tendencia que tenga que ver con la pandemia, sino que es una tendencia que viene de antes. En dos platos, esa es la situación actual para Costa Rica, para Guatemala, una situación muy difícil para todos los países de la región, en la medida en que la participación del gobierno, que es crítica en muchas industrias en momentos como este, está absolutamente o prácticamente ausente en nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, Philippe. Vemos que la situación es parecida en todos lados, lamentablemente. Bueno, ahora me doy la palabra. ¿Cómo compartimos mi pantalla? ¿Está? ¿Se ve? Hola. Hola. Sí, Ignacio, se ve. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, tenemos grandes retos en todo esto, como hemos visto en todos los países, y yo me voy a ir a la situación de México. Las ventas de obra general han bajado, de acuerdo con Nielsen, que nos da una situación cada semana, un 30%, y la producción básicamente también ha caído en el número de unidades, una cifra semejante, todo con cifras de Nielsen. Las ventas de texto, de acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, han bajado en un 35%, y la producción en total igual. Las librerías han cerrado, muchas de ellas, pequeñas sobre todo, en alrededor de 100 puntos de venta. Estos son datos de la Cámara, y si consideramos que había 1,500 puntos de venta, bueno, se dan cuenta ustedes de la situación. Pero yo ahora me voy a ir a otra situación. ¿Cuál es el esquema tradicional de nuestro entorno, de nuestro ecosistema? El editor, casa editorial, recibe o busca material para publicar, transforma el mismo en un libro, en cualquiera de los formatos, y produce, almacena, promueve y envía el libro a su destino. Después cobra la venta, paga regalías, recibe devoluciones, en fin, todo lo que ya sabemos. Y en la pandemia, ¿qué ha pasado? Pues todo se complicó aún más. Aunado a los problemas de siempre, se vino el cierre de librerías y otro tipo de puntos de venta durante los meses graves. Apenas empezaron a abrir algunas librerías y otro tipo de puntos de venta, con la consecuente disminución de ventas y gravísimos problemas de cobranza. La Cámara inició, junto con los libreros, un sistema de ventas online que publica cada semana en su boletín, y dice cuáles son las librerías que dan ese servicio, que cada día son más. Los cambios tecnológicos, los buenos cambios. Se facilitaron los procesos de edición, de envío de originales, etcétera, y como en cualquier tipo de empresa se facilitó lo administrativo. No sabría cómo llamarlos. Se vieron hacer esquemas de ventas que desplazaron los canales tradicionales, se incrementó brutalmente la piratería,
y se activó una lucha por los derechos de autor con grandes y poderosísimas empresas que están constantemente asediando al sector editorial, tales como son, por ejemplo, Google, etcétera, que pretenden que los derechos de autor no pinten. ¿Qué nos brindan las nuevas tecnologías? Se presenta para los editores y las casas editoriales una nueva manera de trabajar, al poder hacerlo con impresión bajo demanda, printing on demand en inglés, que ofrecen muchas empresas como por ejemplo Ingram, Amazon, Bookwire y varias otras. El modelo de negocio permite prescindir de inventarios y todo lo que esto implica, espacio, logística, etcétera, y desde luego eso se traduce en dinero, y poder atender al cliente con alta calidad en tiempo y forma. El editor, como curador, podrá dedicarse a ver de qué manera publica sus materiales y los vende, dejando la producción y distribución al cliente final en manos de los especialistas. Como ven, es un nuevo modelo de negocios y esto nos brinda una oportunidad. El editor tiene que promover sus materiales y para ello puede valerse de herramientas como el marketing digital, que tiene que estar cerca de quien esté interesado en sus libros. Debemos de tener el concepto de un cliente al que debemos aconsejar, arropar, invitar a participar y dejar de tener atrás el concepto de un consumidor. Esto quiere decir que el consumidor es una persona que nos compra un libro, pero no sabemos quién es, ni si va a volver a comprar, ni por qué lo compró, si le interesó la portada, el autor, el tema, etc. Debemos de tratar de crear comunidades con nuestros lectores, no importa en qué plataforma escojan para conocer nuestros contenidos, y podemos utilizar listas de correo. Ojo, listas de correo que nosotros tenemos que hacer. No debemos comprar listas de correo porque esto implica una serie de restricciones para la privacidad y está prohibido en la mayor parte de nuestros países. Podemos también utilizar herramientas como Facebook, YouTube, etcétera, para que en conjunto con nuestros autores hagamos una promoción de los libros, de modo que dirigidas estas promociones mediante los intereses que ya sabemos que tienen nuestros lectores, nuestros clientes finales, podamos hacer un acercamiento más importante con ellos. Tenemos grandes retos por delante, pero recordemos que el ideograma chino de crisis es igual al de oportunidad. Muchas gracias. No quiero irme de aquí sin comentar que hay dos eventos que me han llamado mucho la atención. Uno es el estar leyendo los comentarios que hace cada mes o cada 3 semanas Richard Shatkin, en el que dice que la cadena de suministro del libro ha cambiado para siempre con el COVID. Han incrementado, desde luego, los libreros de barrio, por llamarlos de alguna manera, basado en las 3 Cs, la comunidad, la curación y la conveniencia de los usuarios. Pero esto no sustituye de manera importante a las grandes librerías. Claro que no. Claro que se pueden tener ahí todos los libros que están en el backlist al mandárselos a los servidores de Ingram, de Bookwire, etcétera, y de esta manera tener siempre presente toda nuestra obra sin tenerla que tener en bodega. Se deben de hacer también correos dirigidos con un targeting muy específico hacia los grupos de interés. Por ejemplo, la antigua directora de Harper creó una empresa, en la que tiene muchos de los libros del backlist en todos lados. También tenemos la presentación de Richard Shatkin en Edita de Barcelona, que nos da una serie de ideas como que los pequeños tenemos que crecer por creatividad, la pandemia generará debate, hay que evitar la autocensura, los grandes editoriales crecerán mediante la compra y los pequeños tendremos que crecer mediante la creatividad. Cuando empieza Amazon había 500,000 títulos en el mercado. Hoy el mercado tiene 15 millones de títulos disponibles. No hay librería que los pueda tener. Entonces tenemos que hacer un targeting muy conciso, muy dirigido a todo esto.
Bueno, cualquier otra, dado la escasez de tiempo que tenemos, cualquier otra pregunta, estoy con gusto a sus órdenes en mi correo personal, jignacio.echeverria@gmail.com. Gracias. No sé si hay alguna pregunta de parte del público. No hay preguntas. Bueno, pues nuevamente lo que tenemos que quizá ver los editores es el enfrentarnos a la realidad con un nuevo modelo de negocio que va a cambiar toda nuestra forma de ver el sector editorial, pero que creo que es la única posibilidad de salida. No sé si mis compañeros quieren... Si hubo chance de que esto quede grabado. Eso hay que preguntárselos a nuestros queridos amigos Agustín y Ana. Bueno, si quedó grabado, si accedes a él, tal vez lo puedas redistribuir en todo GIE, porque a mí me han comentado que han querido entrar y no han podido. Yo no sé si esto lo vio alguien. No, lo que pasa es que tenían que entrar mediante la entrada del IBER. Y entonces, si no lo hicieron así, pues no. Sí, entraron mediante el IBER, pero no, me acaban de decir 2 o 3 que no pudieron. No importa, ojalá haya podido grabarse y tal vez se pueda vehiculizar para toda la gente del grupo, ¿no? Para las cámaras. No hay, me están diciendo que no hay, que estamos en directo. Bueno, listo, entonces. Haremos un informe. Bueno, los que tenemos... Sí, bueno, lo que podemos hacer, tanto Ana, que tiene un PowerPoint, según nos comentó, Philippe y yo, eso lo podemos distribuir entre nuestros asociados. Sí, yo tengo el texto, lo puedo circular. Perfecto. Okay. Bueno, te mandamos a ti el PowerPoint, Philippe, y si tú tuvieras algo de tus ideas, Boris, para mandárselas a Ana, sí, que ella lo pueda... Lo paso porque lo tengo todo el esquema. Sí. Perfecto. Bueno, pues creo que ya llegamos al final de nuestro... Bueno, pues muchas gracias a Ana, a Boris y a Philippe por acompañarnos en este momento. Muchas gracias nuevamente a todos los que nos apoyaron, al IBER, a la IPA, a la Cámara, en mi caso a la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Y bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego, suerte. Igualmente. Chao.